La crisis de la dictadura se evidencia con el fin de esta guerra de Malvinas, en donde fuimos totalmente vencidos, y comienzan también en este periodo, hacia el año 1982, a organizarse nuevamente los partidos políticos y a repudiar estas acciones de los militares en cuanto a medidas de represión. Por otro lado, también el movimiento de las abuelas y madres de Plaza de Mayo comienzan también a vislumbrar a nivel mundial este proceso de dictadura y de represión. Hacia el año 1982, finales del año 1982, se anuncia que va a haber se anuncia el llamado a elecciones, y en el año 1983 llegamos a lo que se denomina la nueva democracia. Este periodo de nueva democracia, cuando se llega a las elecciones, los dos partidos mayoritarios, el radicalismo y el peronismo, obtienen la mayoría de los votos. Pero lo que llamó la atención en las elecciones de 1983, que ganó el radicalismo, que hasta ese momento había ocupado posiciones de poder en el gobierno de Irigoyen, en el gobierno de Ilía, pero siempre en las últimas elecciones había ganado el peronismo. Esto marcó una modificación en el espacio de la vida política de los argentinos, porque el peronismo comenzaba a reestructurarse también sus bases y el radicalismo ocupaba una posición de poder defendiendo nuevamente la democracia. Este periodo del año 1983 se va a caracterizar por eso, por el resurgimiento y enseñarle nuevamente a la población argentina a vivir en democracia y a participar de lo que sería la elección y generar espacios de acciones comunitarios. En materia económica, el gobierno de Raúl Alfonsín tuvo que enfrentarse con una fuerte crisis económica debido al endeudamiento que teníamos por todo el incremento que esa deuda había sufrido durante la dictadura militar. Impulsó un plan económico que se denominó el Plan Austral. Este Plan Austral no pudo dar respuesta a la crisis y comenzaron a verse también grandes procesos de inflación económica. Como consecuencia de esto, las personas no podían tener la certeza de los precios que transcurrían. A la mañana se publicaba una lista de precios y por la tarde otra. Esto llevó a un fuerte descontento social y comenzaron a iniciarse lo que son los saqueos a distintos supermercados. En el orden político, el gobierno de Raúl Alfonsín buscó afianzar la institución de la política argentina a partir de un régimen democrático, en donde todos los ciudadanos son sujetos de derechos políticos, como así también de derechos civiles. En materia de lo que tuvo que ver con el desarrollo del juzgamiento a los militares, este proceso fue acompañado con la publicación del libro Nunca Más, organizado por la CONADEP, en donde se reproducen testimonios de la etapa más dura y cruel de la Argentina, testimonios de personas que estuvieron en los centros de detención, personas que pudieron sobrevivir a esa época de tortura y de represión de la Argentina. Estas acciones de juzgamiento que se dirigieron hacia los militares, tiempo después fueron como tapadas a través de lo que fue la sanción de la Ley de Obediencia Debida, en donde muchas veces se justificaba la acción de los mandos medios de los militares, en donde se respetaba supuestamente a un mando superior. Esto quiere decir que las personas que actuaban por obediencia y no por voluntad propia. Esta acción de la Ley de Obediencia Debida recibió un rechazo de la opinión pública, sobre todo las personas que fueron, que tuvieron a personas que desaparecieron en este proceso de dictadura, personas que todavía buscaban a sus hijos desaparecidos, a sus nietos desaparecidos, y sobre todo personas que pertenecían a la sociedad argentina, que estaban en contra de todas las medidas que tomó la dictadura militar. Tiempo después, sumado a la crisis económica y sumado a otras protestas sociales, se llega al final del gobierno de Raúl Alfonsín. Se llega a elecciones
en donde las elecciones, los opositores eran por un lado Angelos y por el otro lado Menem. En esas elecciones presidenciales gana Carlos Saúl Menem y al ganar las elecciones frente a todo este contexto de crisis de la vida democrática, asume anticipadamente su poder. Cuando llega al poder Carlos Saúl Menem, todos pensaban que iba a ser un seguidor de la política de Juan Domingo Perón. No fue así, fue totalmente opuesta a su política y comenzó a insertar a la Argentina en lo que se denomina el Estado neoliberal. En materia de política económica, él impulsó el plan de lo que se denomina el plan de convertibilidad. Esto trajo aparejado la marca de lo que se extendió la brecha entre las clases más ricas y las clases más pobres, porque hablamos que esta división de la riqueza, por un lado una porción elevó sus ingresos y por otra parte no podía crecer, ni siquiera tenía acceso a un empleo. El plan que impulsó Carlos Saúl Menem a nivel económico se vinculó con la privatización de empresas, todo lo que estaba estatizado, servicios públicos, por ejemplo, como teléfono, luz, gas, fueron privatizados. Se impulsó también la apertura de nuevos mercados y de nuevas inversiones y llegaron grandes empresas multinacionales a nuestro país. Esto trajo aparejado el crecimiento del desempleo y bueno, se desarrolló a nivel económico y es lo que se marca como, por un lado, el crecimiento de una clase y por el otro lado, la pérdida de espacios de otras clases sociales. La historia de la Argentina continúa. Cada uno de ustedes pueden recordar qué fue lo que sucedió después del gobierno de Carlos Saúl Menem. El gobierno de Carlos Saúl Menem, después, a partir de una reforma, la reforma de la Constitución de 1994, pudo extender, gracias a esa reforma, su segunda presidencia y finalmente es destituido, finalmente abandona su cargo cuando en las elecciones el peronismo pierde protagonismo y se asocia el frepaso con el radicalismo. Después de este hecho, podemos analizar cómo sigue evolucionando nuestra vida política en la Argentina y nos damos cuenta que la vida en democracia se debe respetar, sobre todo se debe respetar la posibilidad que tenemos de elegir a nuestros representantes. La crisis sigue estando presente, cada vez uno puede observar que hay distintos sectores en donde podemos ver que hay sectores que crecen y otros que no. La posibilidad de la modificación está en cada uno de nosotros participando de manera activa y construyendo y siguiendo este paso de la historia argentina.